Continuamos con nuestro segundo video de Excel básico. En esta ocasión lo que vamos a ver son los datos y el formato de los datos dentro del Excel. Como habíamos visto en el video anterior, podemos tener el string, que en este caso está el hola 56, y el número 56 que pusimos. Bien, para poder agregarle un formato a este texto, dentro de inicio tengo yo el tipo de letra, donde yo puedo seleccionar un tipo de letra diferente. En mi caso voy a seleccionar el Arial, y el tamaño predeterminado del tipo de letra es de 11 puntos, pero aquí también yo lo puedo modificar y puedo poner 12 o algún otro número. Seleccionada la celda, puedo crecer con este icono, que es la A mayúscula hacia arriba. Puedo hacer más grande el tipo de letra y lo puedo ir creciendo a medida que le doy un clic. Va creciendo de acuerdo a lo que está registrado en el Excel. En este caso pues va de 2 en 2. Si me regreso con la A que está en un tamaño más pequeño, que también es la A mayúscula, y le doy clic, hago más pequeño y también se va regresando de 2 en 2 puntos. Entonces lo dejamos en 12. A esta letra o a esta celda yo le puedo aplicar negrita, le puedo pedir que esté en itálica y también le puedo decir que esté subrayada. Noten, voy a moverme de esa celda para que se note cómo quedó cuando le aplique los tres modificadores al tipo de letra, y entonces me queda negrita, itálica y subrayada. Voy a tener a continuación este pequeño icono, que si notan hay una raya que está hacia abajo, pero si le doy clic se abre y me muestra que puedo poner borde inferior, borde superior, borde del lado izquierdo, borde derecho, dejarlo sin borde, que es como está actualmente el Excel, y finalmente poner todos los bordes. ¿Esto para qué lo uso? Bueno, pues yo puedo seleccionar más de un dato, y para darle vista al dato puedo darle clic aquí y le digo que seleccione todos los bordes, y eso lo que va a hacer es que me pinta la tabla, los extremos o los márgenes de la tabla los va pintando para empezarle a dar un formato. Bien, yo a una celda, esta de la 56, también le podemos aplicar una forma de resaltar o relleno del color del fondo de la celda. Si le doy clic aquí, me aparece mi paleta, y dependiendo del color que yo seleccione, va a tomar el fondo el color. Esta que tiene la A, pues le va a aplicar el color directamente sobre el tipo de letra de la celda. En este caso tengo rojo, si le doy clic toma el color rojo, pero también yo puedo variar los colores y puedo poner un azul marino o un azul menos fuerte para que se note en este caso, y lo selecciono. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es, a los datos les estoy aplicando un formato, y es como yo puedo empezar a generar mi vista dentro de la hoja de Excel como yo quiera. Ahora vamos a ver esto. Suponiendo que este hola 56 fuera número de compras, número de artículos comprados, y le doy enter, y lo voy a tomar como si fuera pues un encabezado de la columna, y todo lo que voy a poner aquí pues van a ser números. Pues capturo algunos números para ir dándole vista. Y si quiero darle la continuidad de tabla, hago una selección. ¿Cómo hago la selección? Me pongo sobre la primera celda que quiero seleccionar, dejo presionado el botón izquierdo del mouse, arrastro hasta donde quiero. También puedo tomar una o dos columnas al lado, y entonces le vuelvo a aplicar todos los bordes, y ya empiezo a tener mi tablita. Ahora, en esta parte que dice número de artículos comprados,
pues quedó muy grande. Y si para poderla ajustar me voy aquí al lado de B. Noten cómo el cursor se convierte en una flecha doble, con color sólido, negra, y si le doy doble clic se va a autoajustar a todos esos datos. ¿A cuál dato? Pues a la celda que tiene el mayor número de caracteres, y va a tomar ese ancho. Entonces, pues aquí como que no nos conviene mucho tener esto. Entonces tengo dos opciones. La primera es reducir a un tamaño que me sea conveniente el ancho de la columna. Le doy clic al número de la columna y lo que voy a hacer es que el texto se alinee a este ancho. Para eso le doy botón derecho y busco formato de celdas y lo selecciono. Me va a abrir esta ventana de diálogo y fíjense, dice número. ¿Qué tipos de datos tiene la celda? Tiene el general, es decir, pues texto tecleado, número, también puedo tener moneda, puede decirse contabilidad, que aquí es donde yo le puedo cambiar el símbolo y poner los decimales que quiero para toda esa columna, pues formato de fecha, formato de hora, el porcentaje, la fracción, que te lo maneja en forma fraccionaria, en formato científico, en formato de texto, algún formato que yo quiera definir o personalizarlo aún más. Pero como habíamos dicho, ahorita me voy directamente a la alineación, y dentro de alineación noten lo siguiente: tengo la alineación horizontal, la vertical, y por lo pronto le doy ajustar texto. Ajustar texto lo que va a hacer es tomar el ancho máximo de la columna y todas las letras que tengo, acomodarlas hacia abajo. Ahora noten cómo está alineado a la izquierda. Si yo lo quiero centrar, me regreso aquí al menú inicio, busco el botón de centrar, le doy clic y ya me centró mi título ahí. Ahora, para poder, noten que tenemos un error, aquí dice número, y bueno, vamos a quitarle el subrayado primero. Quitamos subrayado, y para editarlo tengo dos opciones. Le doy la tecla F2 y aquí mismo sobre la celda va a ser la edición. Me muevo con flechitas hasta donde está el número y le pongo su acento y le doy enter. ¿Cuál era la otra opción? Estando aquí, me voy a la celda de edición, a la barra de fórmulas que está acá arriba de edición, le doy clic, busco donde estaba mi error, le quito la U, pongo el acento, pongo la U, le doy enter. Noten cómo pude editar tanto en la barra de edición o barra de fórmulas que nos dice aquí y en la celda directamente. Ahora vimos que había una alineación que está acá de este lado. Si yo le doy clic, aquí yo le puedo aplicar a las letras un ángulo o una dirección. Por ejemplo, cuando les pongo yo en la bitácora, lo que van a estar haciendo en ocasiones es mucho texto y lo que hago es ponerlo hacia arriba. Entonces seleccionaría girar texto hacia arriba, le doy clic y en ese momento se hace el cambio. Ahora noten aquí algo interesante. Se giró la celda, es como si se hubiera girado y no está centrado. Entonces lo que tendría que hacer es darle clic en alinear en medio y ya quedó centrado. Bien, continuamos con esto. ¿Vieron cómo cuando estaba aquí en esta celda y di el botón derecho y le digo formato de celdas, me aparecen más opciones? Pero noten que las opciones seleccionadas aquí
tienen su equivalente en el menú inicio. Entonces primero lo que hicimos fue centrar horizontalmente, que cuando lo cambiamos a forma vertical cambió porque se giró la celda. Aquí está el equivalente para girar y el ajustar texto. Entonces aquí, cuando vengo en este formato con el botón derecho, aquí es cuando yo puedo hacerlo de una manera más libre. Incluso puedo poner algunos grados, que en lugar de que esté completamente vertical y hacia el texto, lo puedo poner en algún ángulo que yo necesite o que quiera que se vea así. Nada más que ahí tendría que ir afectando todas las celdas contiguas para que sea congruente y se vaya viendo bien. Estos pequeños detallitos pues son los que hacen que nuestro trabajo tenga mucha vista y pues sea agradable al verlo, ¿no? Bien. Ahora vamos a seguir con esto. Vamos a suponer que le vamos a agregar el IVA. El IVA es el 16%. Si yo quisiera calcular solamente el IVA, multiplico por el punto 16 y me da el valor del IVA. Vamos a verlo aquí. Y esta es nuestra primera fórmula. Para agregar una fórmula le doy igual, selecciono la celda contigua y multiplico por el punto 16. Y aquí ya tengo el valor del IVA. Pero nos haría falta un total. Es decir, el precio más el IVA. Y aquí le pongo total. Y este va a ser igual a la celda B5 más la suma de la celda C5. Y ya lo tenemos. Nuevamente, si yo le quiero dar formato aquí, pues selecciono las dos celdas que acabo de insertar y le aplico el color de fondo, centro dentro de la celda que es verticalmente, la centro horizontalmente, y si quiero para que sea congruente pues también la giro, y entonces ya estoy teniendo una tabla mejor. Ahora aquí les tengo que hablar de lo que es el direccionamiento relativo y el direccionamiento absoluto. Cuando yo genero una fórmula, lo primero es que vieron cómo me moví, doy el igual, me muevo entre las celdas y se guardan los datos. Cuando es relativo, quiere decir que es relativo a la celda donde estoy. Entonces, si yo hago una copia con control C, me muevo a otro lado y le doy el control V, ¿qué es lo que va a hacer ese movimiento relativo? Vamos a ver la fórmula inicial, le doy F2 para poderla ver. Pues lo primero que hice fue caminar una celda hacia la izquierda y esa celda la multiplico por punto 16. Pero como estoy en el renglón 5, tomo la celda B5 y lo multiplico por punto 16. ¿Cómo quedó en el caso de del renglón 9? Pues quedó de la misma manera, solo que tomando como base la celda C9, se mueve uno a la de izquierda, toma la B9 y lo multiplica por punto 16, que es una cantidad que pusimos fija. Y eso es lo que llamamos el movimiento relativo. Ahora, para poder completar esto, lo único que hago es copiar. ¿Cómo copio? Tengo dos opciones. La primera es control C, me pongo en la siguiente celda donde voy a empezar a copiar y puedo hacer la selección de todas las celdas donde quiero que se copie, y luego le digo control V y se hace la copia de las celdas inmediatamente hacia abajo. Le doy control Z para deshacer. ¿Y cuál es la otra opción? Dije que eran dos. Pues la otra opción es que dejas seleccionada la celda que tiene la fórmula, te vas a la esquina inferior derecha hasta que se convierte el cursor en un más negro, presionas el botón izquierdo y entonces arrastras hasta donde tú necesitas y lo sueltas. Y es una función parecida. Quien está más acostumbrado a usar teclado pues puede usar la combinación control C, seleccionar y control V,
y quien está más acostumbrado a lo visual, pues esta última forma de seleccionar. Ahora hay otro detalle. Dijimos que hay dos tipos de movimiento, lo que es el relativo y lo que es el absoluto. ¿Cuándo uso un movimiento absoluto? Pues cuando hay un valor que depende de una celda y su valor no se va a mover. Entonces aquí dicen IVA, pero yo lo que puedo hacer acá es decir, en la parte superior pongo IVA y en la celda de al lado le doy el valor, que sería el punto 16, y está en la celda C2. Entonces me vengo a la primera, bueno, déjenme borro todo esto, selecciono todo, con control shift flecha hacia abajo, poniéndome en la parte de arriba de la celda, y le digo suprimir para borrar todo. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir que es igual, utilizo el movimiento relativo, me muevo una celda a la derecha y luego multiplico por la celda que contiene el IVA, pero no le doy enter, le doy F2 para continuar en edición, y como sé que la celda C2 es fija, lo que hago es que me muevo hacia la izquierda, le pongo un símbolo de pesos y ya sabemos que es la columna C, me muevo uno hacia adentro y le pongo otro símbolo de pesos y ya le estoy diciendo que la celda C2 es fija y le doy enter. Ya tengo otra vez la misma cantidad que habíamos visto del IVA, pero ahora con movimiento absoluto. ¿Qué es eso? Que cuando se le pone a la celda signo de pesos antes de la letra y antes del número, siempre lo va a dejar fijo y sabe que en este caso es la celda C2. Bien, si yo copio hacia abajo, noten lo que pasa. Tomo otra vez mi celda C9, le doy F2 para que se note más y fíjense, la celda del lado izquierdo que yo seleccioné, como no le puse símbolo de pesos, entonces esa se autoajusta por el movimiento relativo. ¿Por qué? Porque depende exactamente de la celda donde va a quedar la fórmula en este renglón. Entonces toma la C9, pero respetó siempre la celda C2 que está fija. Con eso ya cubrimos los dos tipos de movimientos. Lo único que cabe mencionar es que yo puedo dejar el renglón fijo y dejar libre la columna, es decir, le quito el símbolo de pesos, y cuando yo lo copio a otro lado, pues respeta el renglón, pero sí se va a ir ajustando la columna. Y a la inversa, puedo dejar el renglón también sin el símbolo de pesos, y entonces lo que haría es que siempre va a ser sobre la celda 2, pero se va a ir ajustando el renglón en automático. Entonces, resumiendo, si yo necesito una celda fija, pues lo único que hago es que le pongo antes de la letra y antes del número su símbolo de pesos, y siempre va a ser fija esa parte. Bien, para terminar esta parte o esta sección en este video, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que se me pasó una cantidad antes del 556. Le doy clic al número del renglón. Noten cómo se selecciona todo el renglón. Si yo me moviera hasta el final de la hoja, pues se va a ver todo el renglón seleccionado. Y entonces le digo botón derecho y le digo insertar. Y inmediato me va a insertar un renglón nuevo y vacío. Aquí pues yo ya le puedo poner la siguiente cantidad. Y pues para cualquier otra cosa, pues vuelvo a copiar la fórmula y completo mi tabla nuevamente. Ahora vamos a suponer que lo necesito hacer aquí con la columna. Entonces le doy clic a la columna, en la letra de la columna, se selecciona toda la columna y le digo otra vez insertar, y lo que hace es que mi columna la mueve a la derecha y deja una columna libre nueva. Yo puedo ver que las fórmulas se autoajustan también
a pesar de que yo haya ingresado una nueva columna o un nuevo renglón. Y aquí le puedo poner subtotal. Y en ese subtotal es donde yo vuelvo a hacer mi fórmula. Le digo que son los artículos más el IVA y me está dando la misma cantidad, pero el total, vamos a suponer que faltaba un pequeño costo por envío. Vuelvo a incrementar otra vez con insertar una columna y le digo envío. Vamos a suponer que eran 20 pesos el envío, y entonces lo que hago es que el total debe de ser el subtotal, que es el precio con IVA más el costo del envío. ¿Cómo le hago? F2, borro las líneas que tengo, ahora selecciono el subtotal, le doy más y selecciono el envío y le doy enter. Aquí tenemos un pequeño error, nos falta un acento. Le damos clic en el encabezado de envío nuevamente para poder editar. F2, edito, le doy enter y ya tenemos nuestra tabla completa. Copio todas las fórmulas, las copio hacia abajo y ya tenemos todo. Y aquí lo que podemos hacer es ingresos. ¿A qué van a ser igual los ingresos? Pues realmente a la venta que tuvimos, ¿no? Es decir, el envío va aparte. Entonces yo le digo igual a suma, abro paréntesis y selecciono todo el subtotal y le doy enter. Y aquí tengo todos mis ingresos o todo lo que se ha vendido hasta este momento. Nuevamente, déjenme observar la fórmula y con esto terminamos este video. La forma de ingresar una fórmula es poner el símbolo de igual, el nombre de la fórmula, abrir paréntesis, el rango o los parámetros que van a intervenir en la fórmula y se cierra con otro paréntesis y se da enter. Seguiremos viendo más fórmulas en el siguiente video.